Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 64 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo la demostración de este teorema que lee como sigue: la sucesión de los troncos de un decimal no negativo es de Cauchy. Bueno, ya habíamos visto ya parte de la demostración, ¿verdad? Empezábamos tomando dos números m y n naturales, con la m siendo más grande que el n. Entonces considero los troncos del siguiente decimal no negativo, que dice a sub 0, punto, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. Fíjense que este decimal no negativo quiere decir que el a sub 0 es la parte entera, ¿verdad? Que puede tener un dígito, puede tener dos dígitos, puede tener tres dígitos, puede tener 10 dígitos. Esa es la parte entera de ese decimal no negativo. Pero el a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, etc. son los dígitos que ocupan las posiciones decimales después del punto decimal. O sea que el a sub 1 puede ser un número entero que va de 0 a 9, el a sub 2 igual, el a sub 3 igual, etc. Fíjese que es la primera posición del punto después del punto decimal, así que sería la posición de las décimas. Esto, recuerde, como usted escribe la expansión de esto, iría sobre 10 a la 1, porque son las décimas. Que es la posición de las centésimas, se escribiría sobre 10 a la 2, que es 100. A sub 2 sobre 100, la centésima. Que es la posición de las milésimas, iría escrito sobre 10 a la 3, que es 1000, etc. ¿Se fijan? Bueno, pues entonces el tronco número m de ese decimal no negativo serían los términos, la suma de los términos que van desde el a sub 0, ¿verdad? Que es una cantidad entera, puede ser un solo dígito, puede ser más de un dígito, pero más cada uno de los dígitos que ocupan las posiciones decimales sobre la potencia del 10 correspondiente. El a sub 1 sobre la potencia del 10, porque son la posición de las décimas. El a sub 2 sobre 10 a la 2, que es 100, porque es la posición de las centésimas. El a sub 3 iría sobre 10 a la 3, que es 1000, porque es la posición de las milésimas. Y el a sub n iría sobre el 10 a la n. Según este va sobre 10 a la 1, este sobre 10 a la 2, este sobre 10 a la 3, este a sub n sobre 10 a la n. Y entonces, como tenemos que llegar a la posición número m en ese decimal sobre 10 a la m, pues seguimos, ¿verdad? El siguiente que viene después de esta posición decimal estaría ocupada por este dígito, a sub n más 1 sobre 10 a la n más 1, hasta que llegamos a la posición decimal número m, porque estamos tomando el tronco número m, a sub m sobre 10 a la n. Fíjense que se pasa a lo largo de los términos a sub n sobre 10 a la n y los que siguen, porque recuerde que la m es más grande que la n, ¿verdad? Ahora, el tronco número n nada más llegaría hasta aquí, ¿verdad? Porque es menor el n, el tronco número n, su suscrito es menor que el n. Así que sería desde el a sub 0, todos esos términos, pero nada más hasta el a sub n sobre el 10 a la n. Claro, recordamos, como realizamos en el paso anterior, ¿verdad? Que es de ahí en adelante seguiríamos hasta llegar a a sub n sobre 10 a la m para determinar el tronco número m. Bueno, pues entonces, si yo tomo la diferencia de esos dos, ¿por qué voy a tomar la diferencia de esos dos troncos? Porque estoy tratando de ver que la sucesión de troncos de ese decimal no negativo es una sucesión de Cauchy. Y recuerde que la condición para que una sucesión sea de Cauchy es que la distancia, el valor absoluto, o sea, el valor absoluto de la diferencia de cualesquiera dos términos después de cierto lugar, esa diferencia puede ser bien pequeña en valor absoluto. ¿Okay? Bueno, pues si yo resto esos dos troncos de ese decimal no negativo, pues mire, tendríamos, ¿verdad? Tendremos que restar este tronco, que son todos estos términos, menos este tronco, que son esos términos. Pues mire, al restar el a sub 0 que está en la posición, en el tronco número m, menos el a sub 0 que está en el tronco número n, se va. Asimismo, el a sub 1 sobre 10 se va con el a sub 1 sobre 10. El a sub 2 sobre 10 a la 2 se va con el a sub 10. El a sub 2 sobre 10 a la 2. El a sub 3 sobre 10 a la 3 se iría con el a sub 3 sobre 10 a la 3, etcétera, hasta que se va con este. ¿Y qué quedan? Estos términos en el tronco número m que van después del a sub n sobre 10 a la n. El a sub n más 1 sobre 10 a la n más 1. El a sub n más 2, que sería el que sigue, sobre 10 a la n más 2. El que sigue, que sería el a sub n más 3 sobre el 10 a la n más 3. Y seguimos así hasta que llegáramos al último, a sub m sobre 10 a la n. Bueno, pues ahora, como cada uno de estos números que están aquí arribita, el a sub n más 1, el a sub n más 2, el a sub n más 3, el a sub m, y los que se fueron también, el a sub 1, el a sub 2, el a sub hasta el a sub n, no, puede ser más de, este puede ser una cantidad que no es un dígito. Pero cada uno de estos es un dígito,
pues todos ellos, el a sub n más 1, el a sub n más 2, el a sub n más 3, hasta el a sub n, hasta el a sub m, están desde 0 hasta 9. Son números enteros del 0 al 9. Puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, hasta que puede ser el 9, ¿verdad? Cada uno de ellos puede ser uno de esos 10 dígitos. Bien, ¿de dónde ahora? Como 1 sobre 10 a la potencia que sea. Ese es un número positivo, ¿verdad? Porque en el álgebra avanzada vimos que 10 a una potencia era positivo y el recíproco. En el álgebra intermedia vimos que el recíproco de un número positivo es positivo. Es más, lo vimos desde el álgebra elemental. El recíproco de un número positivo es positivo. Entonces, por la ley de multiplicación positiva de las desigualdades, si yo cojo cada una de estas desigualdades que están aquí, ¿verdad? Cada una de esas m desigualdades que están ahí, pues mire, cada una de estas desigualdades que están ahí, no tiene que ser m, ¿verdad? M menos n, ¿verdad? Porque se fueron las primeras n. Cada una de esas desigualdades, si yo multiplico por el recíproco de una potencia de 10, como son positivos, se mantiene la desigualdad, ¿verdad? El sentido de la desigualdad, y da lo siguiente, mire. Si yo cojo la primera desigualdad y la multiplico por el recíproco de 10 a la n más 1, 0 por 1 sobre 10 a la n más 1 daría 0 sobre 10 a la n más 1, mírenlo aquí, y eso da 0, porque 0 entre cualquier número, desde el álgebra elemental vimos que eso daba 0. Pues se mantiene el sentido de la desigualdad menor o igual que si yo multiplico también este por el recíproco de 10 a la n más 1, mírenlo acá aquí. A sub n más 1 sobre 10 a la n más 1. Y acá igual, cuando multiplique este tercer lado de esa primera desigualdad, el sentido de la desigualdad no cambia y quedará 9 por 1 sobre 10 a la n más 1, pues dará 9 sobre 10 a la n más 1. La segunda dará 0, si yo la segunda multiplico no por 1 sobre 10 a la n más 1, sino por 1 sobre 10 a la n más 2, daríamos 0 sobre 10 a la n más 2, que es 0. A sub n más 2 por 1 sobre 10 a la n más 2 daría a sub n más 2 sobre 10 a la n más 2. 9 por 1 sobre 10 a la n más 2 dará 9 sobre 10 a la n más 2, etcétera, ¿verdad? Hasta que lleguemos a lo último, ¿verdad? Etcétera. Y cuando multipliquemos 0 por 1 sobre 10 a la m, dará eso, 0 por 1 sobre 10 a la, sobre 10 a la m, y eso da 0. Será también menor o igual, porque estamos multiplicando por algo positivo, que a sub m multiplicado por 1 sobre 10 a la m, que da eso mismo, a sub m sobre 10 a la m, y será también menor o igual que el 9 por 1 sobre 10 a la m, que da 9 sobre 10 a la m. Bien. Y entonces, por la ley de sumas de las desigualdades, fíjense, yo cojo todas estas desigualdades. Desde esta, la que sigue, la que sigue, la que sigue, hasta que lleguemos a esta, y sumamos los lados correspondientes por la ley de sumas de las desigualdades. Pues si sumo este 0, más este 0, más este 0, más este 0, hasta llegar al último 0, pues 0 más 0 más 0, que da 0, ¿verdad? Y entonces, por la ley de sumas de las desigualdades, la desigualdad se mantiene igual, menor o igual, que si sumo estos lados de esas desigualdades, ¿verdad? El a sub n más 1 sobre 10 a la n más 1 más el a sub n más 2 sobre 10 a la n más 2, y así seguimos hasta llegar al a sub m sobre 10 a la n, ¿verdad? Y esto, pues también, por la ley de sumas de las desigualdades, será menor o igual que si sumo estos lados, ¿verdad? El 9 sobre 10 a la n más 1 más el 9 sobre 10 a la n más 2, y así seguimos hasta más el 9 sobre 10 a la m, ¿verdad? Vamos a marcar eso con un 2, y ahora digo luego por 1, 2 y la ley de transitividad de las desigualdades. Mire, ¿qué dice el 1? Que el 0 va a ser menor que el x sub m menos el x sub n, ¿verdad que sí? Y eso, como eso es igual a esto que está aquí, es igual a esto, y esto que está aquí, ¿verdad? Que se fija que esto es esto, hasta llegar a 10 a sub m sobre 10 a la m, y hemos encontrado que eso es menor o igual que esto. Pues entonces, por la ley transitiva, esto, ¿verdad? Esto que está aquí será menor o igual que esto, porque la x sub m menos x sub n es igual a esto, pero esto es menor o igual que esto, así que el x sub m menos x sub n es menor o igual que esto, ¿ok? Bien. Bueno, pues entonces, esta expresión que está aquí, fíjense que yo podría sacar de factor común el 9 sobre 10 a la n más 1, esto que está aquí. Vamos a ver si es verdad que está en cada uno de ellos. El 9 claramente está en todos, pues lo sacamos aquí, ¿verdad? Y claro, de ahí en adelante nos quedará un 1, ¿verdad? Porque sacamos el 9 para acá. ¿Por qué yo sé que el 10 a la n más 1 está de factor común? Porque fíjense, está aquí claramente. Pero aquí dice 10 a la n más 2. ¿Cómo yo sé que el 10 a la n más 1 está? Porque 10 a la n más 2 es 10 a la n más 1 por un 10 más. Así que el 10 a la n más 1 está de factor común en el denominador, ¿verdad que sí? Y el siguiente sería
10 a la n más 3, el siguiente denominador, ¿verdad que sí? Porque sería 9 sobre 10 a la n más 3. Pero el 10 a la n más 3 es 10 a la n más 1 por 10 a la 2, ¿verdad? Así que saca el 10 a la n más 1. Hasta que llegamos aquí, ¿verdad? Y como yo sé que aquí está el 10 a la n más 1 de factor común, porque si yo se quito n más 1 de esos m factores, aquí me queda 10 a la m menos n menos 1, ¿verdad? Así que fíjense que efectivamente el 9 sobre 10 a la n más 1 está en todos los términos. Lo sacamos aquí. ¿Cómo lo sacamos? Y aquí tenemos precisamente el mismo. El primer término se convierte en 1. El segundo, como sacamos el 10 a la n más 1, nos queda aquí un 10 a la 1, ¿verdad? Porque tenemos n más 2 y sacamos n más 1, quedamos 10 a la 1. Mírenlo ahí. El siguiente quedará, como teníamos n más 3 y sacamos n más 1, pues nos faltan 2 10 para completar los n más 3 que teníamos, ¿verdad? N más 1 más 2, pues n más 3, que es el que teníamos en el siguiente término, ¿verdad? Y así, cuando llegamos al último, como quitamos de ellos n más 1, pues a la m le restamos n y le restamos 1. Le restamos n más 1, que hay que restar n y restar 1. Muy bien. Y ahora yo digo, ahora vamos a observar que esta expresión que está dentro de este corchete es la suma de los primeros m menos n términos. Vamos a ver si es verdad que aquí hay m menos n términos, ¿verdad? Mire, este es el primer término, este es el segundo, este es el tercero. Fíjense que aquí, al ser el primer término, lo que está debajo de este número 1 es un 1, que podríamos pensar que es 10 a la 0, ¿verdad que sí? O sea que el primer término tiene 10 a la 0, donde el exponente, fíjense que es 1 menos que lo que está en el término, ¿verdad que sí? Este es el segundo término, aquí tenemos 10 a la 1, ¿verdad? O sea que aquí, para llegar al término, hay que sumarle un 1 a este, ¿verdad que sí? 10 a la 1 y 1 da el término número 2. Aquí tenemos 10 a la 2 y este es el tercer término. Pues fíjense que para yo llegar al tercer término, al 2, le tengo que sumar 1. Pues cuando llego aquí, este sería el término, que para yo averiguar cuál es el término este, le tendría que sumar 1 a este. Y m menos n menos 1 más 1 da m menos n. Así que sería el término m, m menos n. Así que efectivamente aquí hay m menos n términos, tal como dice esta información. Y es la suma de los primeros m menos n términos de esta progresión geométrica. PG es progresión geométrica. De esta progresión geométrica que es 1 por 1 sobre 10 a la n menos 1. Es verdad que salen esos términos. El primer término, cuando n es 1, 1 menos 1 es 0 y 1 sobre 10 a la 0 es 1 y 1 por 1, 1. Muy bien. Cuando n es 2, 2 menos 1 es 1 y 1 sobre 10 a la 1 es 1 sobre 10. Mira, segundo término. Cuando n es 3, el tercer término, 3 menos 1 es 2 y 1 sobre 10 a la 2 es 1 sobre 10 a la 2. ¿Ves? Así que efectivamente estos son los primeros m menos n términos de esta progresión geométrica. Y dicha suma, esa expresión, que es la suma de los primeros m menos términos de esa progresión geométrica, puede ser computada por una fórmula que estudiamos en el álgebra avanzada, bastante al final, casi al final del álgebra avanzada. Vamos a decir ahora, como dice ahí, y dicha expresión, esa suma de los primeros m menos n términos de esa progresión geométrica a sub n igual a 1 por 1 sobre 10 a la n menos 1, se puede ser computada por la fórmula. Bueno, recuerde cuál es la forma de buscar la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Era el primer término menos el término número n por la razón sobre 1 menos la razón. ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula para buscar la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Bueno, pues en este caso, la suma de esos primeros m menos n términos, que son estos que están aquí, de esa progresión geométrica, siguiendo esa fórmula, sería el primer término, que es 1, menos el término número m menos n, en este caso, ¿verdad? Que sería 1 sobre 10 a la m menos n menos 1 por la razón, que mire, la razón es un décimo, ¿verdad? Que es lo que está elevándose a la n menos 1 en la progresión geométrica por un décimo, sobre 1, que es constante, menos la razón, que es un décimo, ¿verdad? Y esto sería, vamos a ver cuánto da eso. Esto daría 1 menos
1 por 1, 1. Y 10 a la esto por 10 a la esto, pues sería 10 a la. Y sumamos los exponentes, ¿verdad? M menos n menos 1 más el exponente de este 10 que es 1. Sobre 1 menos un décimo. Bueno, pues para yo poder restar 1 menos un décimo, tengo que pensar que este está sobre 1. Y el denominador común entre 1 y 10 es 10, ¿verdad? 10 menos sobre 10, este ya lo tiene, se queda igual. Y aquí tendríamos que multiplicar el 1 por 10 y aquí el 1 por 10 también para mantener la igualdad, por el principio fundamental de fracciones. Así que esto será 1 menos 1 sobre 10 a la m menos n menos 1 más 1, el 1 y menos 1 se va, y se queda 10 a la m menos n, ¿verdad que sí? Sobre, y esto sería 10 menos 1 sobre 10, ¿verdad? Porque ya que tenemos los denominadores iguales, restamos los numeradores, así que será 1 menos 1 sobre 10 a la m menos n sobre 9 décimos. Ajá. Y esto lo podríamos escribir como 10 novenos, ¿verdad? Por 1 menos 1 sobre 10 a la m menos n. Porque dividir esta cantidad entre 9 novenos, hay que multiplicarla por el recíproco de 9 novenos, que es 10 novenos. Bien. Bueno, pues entonces, fíjese que yo podría sustituir, ¿verdad? Ok. Y decimos, bueno. Ajá. Este 3. Luego, 3 puede escribirse como, vamos a ver, ¿qué decía 3? Que la resta de x sub m menos x sub n, que va a ser positiva, ¿verdad? X sub m menos x sub n será menor o igual que 9 sobre 10 a la n más 1 por esto. Pero visto que esto es esto que está aquí, 10 sobre 9, ¿verdad? Por 1 menos 1 sobre 10 a la m menos n, ¿verdad que sí? Muy bien. Y entonces, si yo simplifico esto, el 9 se va con el 9 y este 10 se va con uno de los 10 que está aquí. O sea que esto sería 10 a la n por un 10 más. Este 10 se va con este 10 que está con el exponente 1. Y nos queda 1 sobre 10 a la n por esta historia. 1 menos 1 sobre 10 a la m menos n, ¿verdad que sí? Bien. Por lo que el valor absoluto de esta diferencia será menor o igual que el valor absoluto de esto. Pero esto fíjese que sería positivo, ¿verdad? Porque fíjese que esto sería 1 sobre 10 a la n es positivo. Y 1 menos esto, 1 dividido entre una potencia de 10 es menor que 1. Así que esta resta de 1 menos esto, que sería menor que 1, es positivo. Así es que es menor que esta cantidad que es positiva, ¿verdad? 1 sobre 10 a la n por 1 menos 1 sobre 10 a la m menos n, ¿ok? Bien, y entonces decimos lo siguiente. Recordamos que el límite, cuando la tiende a infinito, de 1 sobre 10 a la cualquier potencia, eso era 0, ¿se acuerdan? 1 sobre p a la n, cuando la por infinito, era 0. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos en una sección anterior de esta que estamos aquí. O sea que cuando yo busque el límite de esto, por lo tanto, el límite de x sub n menos x sub m menos x sub n
será el límite de esto, ¿verdad que sí? El límite de, cuando n tiende a infinito, de 1 sobre 10 a la n por eso que teníamos ahí. 1 menos 1 sobre 10 a la m menos n, ¿verdad que sí? Y esto sería, pues, cuando tenemos el límite de una multiplicación, la multiplicación de los límites. El límite de 1 sobre 10 a la n, cuando la n tiende a infinito, por... Y aquí tenemos el límite de esto. El límite de una recta es la recta de los límites. El límite del 1, cuando la n tiende a infinito, menos el límite de 1 sobre 10 a la m menos n, cuando la n tiende a infinito. ¿Verdad que sí? Bien. Esto sería 0 por lo que hemos visto, por, y el límite de 1 es 1, es 0, perdón, sí, el límite de una constante es una constante menos. Y aquí usted dirá, bueno, la n tiende a infinito, ¿verdad que sí? Esto se pone infinito, usted diría, pues esto da 10 a la menos algo, y se sube arriba, y una cosa que daría entonces 10 a la una cosa positiva grande. Esto se pone grande, yo no sé si da positivo o negativo, ¿verdad? O sea, si esto se pone grande, porque si la n es la que yo dejo que se ponga grande, pues la m menos la n aparentemente va a dar negativo, pero no puede ser eso, porque recuerde que yo cogía siempre la m más grande que la n, o sea que lo de abajo aquí va a ser siempre positivo, o sea que mientras más grande se ponga la n, más grande se pone la m, y entonces una cosa, 10 a la una cosa grande, pues tiende a 0 también, o sea que esta parte de acá tiende a 0, así que sería 0 por 1 menos 0 que es 1, y eso da 0, así es que el límite de esto, yo aquí no le voy a poner valor absoluto, ¿saben? Vamos a dejarlo sin valor absoluto, porque voy a coger el límite de esta cosa sin valor absoluto. El límite de esto es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que estas dos cosas, si a la larga su límite es 0, si la diferencia, el límite de la diferencia de ellos es 0, eso quiere decir que esas dos cosas se están acercando a 0, ¿verdad que sí? O sea que el límite, entonces, el límite de x sub m menos x sub n, cuando la m y la n, las dos, tienden a infinito, es 0, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir que el límite de esto es 0? Que dado un épsilon mayor que 0, no importa lo pequeño que sea, entonces existirá un número natural n gran mayúscula, de modo que la diferencia entre x menos m menos x sub n menos el supuesto límite que es 0 será menor que ese épsilon si la m y la n pasan de ese n, es decir, si la diferencia de x sub m menos x sub n será menor que ese épsilon si la m y la n son mayores que cierto n. ¿Y qué es esta condición? Pues que la sucesión x sub n o x sub k, la que sea, será una sucesión de Cauchy, porque a la larga, cualesquiera dos términos de ellos se pueden acercar uno al otro tanto como yo quiera. Pongo el épsilon mayor que 0, no importa lo pequeño que sea, ¿verdad? Luego, esta sucesión x sub k le ponemos aquí x sub k, no x sub m, porque estamos cogiendo el m y el n como dos términos en particular que pasan después de cierto sitio, ¿verdad? De los troncos del decimal no negativo a sub 0 punto a sub 1, a sub 0 punto a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, ¿verdad? Es de Cauchy. ¿Por qué? Porque a la larga la distancia entre cualesquiera dos términos de esa sucesión de troncos del decimal no negativo se pueden hacer tan cerquita uno del otro siempre y cuando la m y la n pasen de cierto número natural, ¿ok? Y eso es lo que decía el teorema, que la sucesión de troncos
de un decimal no negativo era una sucesión de Cauchy. Bueno, fíjense este otro teorema que no vamos a probar, pero en su libro, si usted lo adquiere, aparece la demostración. No la hacemos porque es una demostración larga y un poco engorrosa, pero usted la puede ver, es el mismo principio. ¿Okay? Dice así. Dice, la sucesión de troncos de un decimal no negativo a sub 0 punto, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. Periódico. O sea, estamos hablando específicamente de un decimal no negativo periódico. O sea, que a la larga esos dígitos empiezan a repetirse. Un bloque de dígitos de esos dígitos que empieza a repetirse, ¿verdad? Converge a un número racional. ¿Okay? Si usted tiene un decimal periódico, ¿okay?, pues la sucesión de troncos de ese número decimal, de ese decimal no negativo, converge a un número racional. ¿Okay? Y este otro teorema, que tampoco vamos a ver la demostración, también es una demostración larga y tediosa. De hecho, en el libro aparece un esquema de la demostración para este segundo. Dice así. Si la sucesión de los troncos de un decimal no negativo a sub 0 punto, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, si esa sucesión de los troncos converge a un número racional, entonces aquel, o sea, el decimal no negativo ese, es periódico. ¿Okay? Muy bien. Es como lo contrario de lo que dice aquí, ¿verdad? O sea, que si usted tiene un número decimal periódico, corresponde a un número racional, y si tiene un número racional, le corresponde a un número decimal, un número decimal periódico. ¿Okay? Repetimos, perdón. Si tiene un número racional periódico, le corresponde un número decimal periódico, le corresponde un racional, y si tiene un número racional, le corresponde un número decimal periódico. Bien, por ejemplo, mire, vamos a coger aquí un par de ejemplos. Míralo aquí.
Fíjese, esa es una sucesión, ¿no? 1, 1.25, 1.25, 25, 1.25, 25, 25, 1.25, 25, 25, 25. ¿Cuál será el siguiente? 1.25, 25, 25, 25, 25. O sea, cada vez aparece un 25 adicional. Pues esa es una sucesión, ¿verdad?, de números racionales, ¿verdad? Números racionales. Ajá, de números racionales, perdónenme, de números decimales. No negativos. No negativos. Finitos. ¿Verdad que sí? Porque fíjense que esto termina en 1.25, se acabó. 1.2525, se acabó. ¿Se acuerda que esos son los números, las fracciones decimales finitas? Pero ellos convergen, ¿verdad? Cada vez te están acercando más y más a un número decimal infinito y periódico, cuyos términos se acercan al decimal periódico infinito. 1.25, 25, 25, 25, 25. ¿Verdad que sí? Porque cada vez yo sigo así, infinitamente, cada vez aparece un 25 más, un 25 más, pues aunque está acercando a él 1.25, 25, 25, 25 para siempre, ¿verdad? A pesar de que ninguno de ellos es él, pero cada vez se acerca más a él, porque cada vez aparece un 25 más. ¿Se fija? Que es racional, claro. ¿Y por qué? Porque ese teorema será racional. Bien, bien. Ahora, segundo, vea que la sucesión de números racionales no negativos y finitos con términos, los que están en este conjunto: 1, 1.4, 1.41, 1.414. Se los voy a escribir: 1.4142, 1.4142, 1, 1.41413. Ya mismo terminamos. Uno punto 414 213 213 ¿qué? 5. 1.414213 5, 6, etcétera. ¿Sí? No parece tender a un decimal periódico infinito, ¿verdad que no? Porque dice que no empieza a aparecer un periodo. 1, 1.4, 1.41, 1.41, 1.412, 1.4121, 1.41213, 1.414235, 1.41421356. No aparece, no aparenta estarse acercando a un número decimal periódico infinito. No aparenta acercarse a un decimal, un número
decimal no negativo periódico, ¿verdad? Que dije infinito, no puede ser infinito, puede ser finito. O sea, puede ser que el periodo a la hora que empieza a ser cero. De hecho, mire cuáles son esos números. Mire, cójase su calculadora y busque la raíz cuadrada de 2. Míralo ahí. Mira si lo ve. Si usted se fija, estoy cogiendo ese número que está ahí, cada vez añadiéndole una posición decimal más. ¿Verdad que sí? ¿Se fija? Primero está el 1, después 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, 1.41421, 1.41413, etcétera. O sea que yo estoy cogiendo los troncos de decimal de lo que es la raíz cuadrada de 2. O sea que esa sucesión de números decimales, de números racionales, cada uno es un número racional, no negativo finito, ¿verdad? Porque fíjese que la expansión decimal es finita, no sigue de ahí para adelante, llega hasta el 2 aquí, llega hasta el 1 aquí, llega hasta el 3 aquí, son finitos, ¿verdad? Son números racionales, pero tienden a la raíz cuadrada de 2 porque cada vez estoy cogiendo una posición decimal adicional de la raíz cuadrada, así que lo que se están acercando es a la raíz cuadrada de 2, que nosotros desde el álgebra elemental vimos que era irracional, ¿okay? El límite de esta sucesión es raíz cuadrada de 2, que es irracional, por lo que esa sucesión no tiende a un número racional, decimal positivo no periódico, porque la raíz cuadrada de 2, al no ser racional, ¿no?, por los dos teoremas anteriores y por lo que habíamos dicho ya desde el álgebra elemental, no es periódico, ¿okay? Bueno, pues seguimos de aquí en adelante en la segunda parte de esta reacción ya mismito. Nos vemos ya pronto, ¿ok?